Dos pilotos murieron tras la caída del helicóptero Bell de la Armada del Ecuador en el que sobrevolaron una zona rural de la provincia de Santa Elena. Más de 2 millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos regresaron desde hoy a clases en el ciclo Costa y según las autoridades, 38 de las instituciones contarán con mayor protección policial. Esta noche la central Enrique García en Pascuales retomará la producción de 96 megavatios de energía y se suma a 160 megavatios de otras generadoras térmicas rehabilitadas. La asambleísta correísta Mónica Palacios fue suspendida sin sueldo durante 90 días por acoso laboral. En la vía que conecta Macas con Riobamba cayeron rocas gigantes, mientras que un tramo de la vía Cuenca-Molleturo en Azuay, los autos deben cruzar en medio de la corriente. En la cuarta entrega del especial, no hay guardaespaldas para tanta gente. Los policías comunitarios reciben entrenamiento para sumarse a la protección a cargo de agentes de élite. El grupo terrorista Hamas aceptó un cese al fuego en Gaza, pero la iniciativa tambalea porque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no acepta las condiciones. Una baguette de 140 metros de largo, una pintura de 13.000 metros cuadrados y una mujer que realizó una plancha abdominal de 4 horas y media están entre los más recientes récord Guinness. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Empezamos Televistazo Estelar este lunes 6 de mayo con la siguiente información. Un helicóptero de la aviación naval sufrió un accidente en Santa Elena. Tanto el piloto como el copiloto murieron calcinados. Se trata del segundo accidente aéreo de las Fuerzas Armadas en tan solo 10 días, como lo informa Merlín Ochoa. La zona es de difícil acceso, incluso para los comuneros del sector. Usaron palas y machetes para llegar al lugar exacto del accidente aéreo. Entre la maleza, el helicóptero quedó convertido en cenizas. En la aeronave iban 2 oficiales de la Armada del Ecuador, los capitanes de corbeta Wilson Boorques Andrade y Jan Ramírez Saltos, piloto y copiloto respectivamente. Ambos murieron calcinados. Según datos oficiales, salieron de Guayaquil a un entrenamiento en Salinas. Posteriormente volaron hacia la zona montañosa de la parroquia Julio Moreno del recinto La Frutilla 2 de Santa Elena, donde el helicóptero Bell 430 de matrícula HN 407 se accidentó a las 2:30 de la tarde. Este es el segundo accidente de las Fuerzas Armadas en el 2024. El pasado 26 de abril, 5 tripulantes y 3 pasajeros murieron tras la caída de un helicóptero MI-171 del ejército ecuatoriano en el norte de la selva de Pastaza, a 8 kilómetros de su primer destino. Ellos habían salido con la misión de entregar kits de ayuda humanitaria a 50 familias damnificadas por el desbordamiento del río Tababoro. En el caso de Santa Elena, hasta el cierre de este informe, seguían los trabajos de recuperación de los cadáveres y la Armada aún no precisaba las causas del accidente. Clases, un retorno a lo mismo. Pese a que el Ministerio de Educación asegura que las afectaciones en escuelas y colegios no impiden el retorno a las aulas de 9.407 planteles de la costa, para la UNE hay 400 instituciones en riesgo y según la red de educadores, en 80 no se pueden ni siquiera dar clases. Vanessa Robles reporta. El monitoreo que lleva a cabo el Ministerio de Educación reconoce que 20 instituciones educativas han sido afectadas por el invierno, pero ninguna está inhabilitada para el año lectivo en el régimen Costa Galápagos, que inició este lunes. Según la institución, se han destinado más de $16 millones para el mantenimiento de la infraestructura de 221 planteles, donde estudian 93.000 alumnos.
y que también ha asignado recursos para 58 escuelas y colegios de la costa. La versión del Ministerio de Educación es prácticamente imposible corroborarla. El ministerio no permite acceder a los planteles. Televistazo obtuvo imágenes desde el exterior de la escuela Jaime Hurtado en la cooperativa Nuevos Horizontes en Durán. Se ven fierros oxidados, bancas rotas y maleza que cubre un cuadrante de 7 metros en promedio. Ahí estudian 640 alumnos. La fachada de la Escuela de Educación Básica Neira Santos Intriago, también en Durán, donde estudian 376 niños, denota abandono y peligro en sus alrededores. En Guayaquil, los 500 alumnos del Colegio de Artes Antonio Neumann, ubicado en Hurtado y José Mascote, aún no pueden usar las instalaciones porque el plantel no ha sido rehabilitado. Existen 80 instituciones educativas y lo que ha hecho el Ministerio de Educación es dar la orden para que se reactiven los directores con los padres de familia y hoy que reporten en los grupos de WhatsApp que todas las instituciones se encuentran en buen estado. La semana pasada, este noticiero mostró la situación de algunas escuelas rurales en Esmeraldas, Manabí y Guayas, que estaban siendo acondicionadas por padres de familia. Pero esas mingas no son suficientes para solucionar el abandono estatal. Solo en la provincia de Manabí, la Unión Nacional de Educadores presentó el registro de 400 planteles en mal estado. Lo que han realizado los padres y madres de familia son mingas que permiten enfrentar en algún nivel cierta parte de la infraestructura, pero eso para nada da solución a los problemas de fondo: pupitres en mal estado, falta de pizarras, techos en malas condiciones. Televistazo pidió al Ministerio de Educación actualizar las cifras de su informe. En su respuesta, dijeron que el área técnica está levantando información. 456 policías intentan garantizar la seguridad de 38 planteles en el régimen Costa Galápagos que han sido priorizados en el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras. Bessie Granja cubrió la inauguración del año lectivo. Fue en la unidad educativa Los Vergeles, en el norte de Guayaquil, donde el gobierno inauguró el nuevo año escolar de régimen Costa Galápagos. Más de 2.4 millones de estudiantes y 113,000 docentes de 8 provincias retornan a las aulas de forma escalonada. Este lunes ingresaron los alumnos de inicial y tercero de bachillerato. Sea usted bienvenido, señor presidente. En el puerto principal, el presidente Daniel Noboa, las ministras de Educación, Alegría Crespo, y del Interior, Mónica Palencia, presentaron el programa Comunidades Seguras y Protectoras. Según las autoridades, por el nivel de riesgo y amenazas, hay planteles priorizados en este esquema. La Policía Nacional ha priorizado, después de una evaluación a 38 instituciones educativas, vamos a tener un regreso a clases seguro, con ingreso y salida de los estudiantes con vigilancia de la Policía Nacional. 456 servidores en esas zonas priorizadas. Este lunes, 1.537 centros educativos arrancaron sus actividades. La ministra Palencia aseguró que aunque no son sitios priorizados por incidentes de inseguridad, también se contará con 3.526 policías para resguardar el ingreso y salida de niños, niñas y adolescentes. El convenio fue firmado entre ambas carteras de Estado. El programa también contempla abordar otros riesgos dentro de las aulas, como el consumo de drogas y el embarazo adolescente. Apagones con luz a cuentagotas. El país genera 160 megavatios más cada hora, reduciendo así el déficit poco a poco. Francisco Garcés describe la actividad en las centrales. La noche de este lunes entrará en funcionamiento la unidad TG5 de la central térmica Enrique García, ubicada en Pascuales y que salió de operación a finales de febrero. Así se tendrán 96 megavatios adicionales de energía. El presidente Daniel Noboa y el ministro de Energía Roberto Luque recorrieron esa central para constatar los trabajos de reparación. 2 unidades más de la central Aníbal Santos en Guayaquil también empezaron a generar 40 megavatios en abril y una unidad de Termogas Machala empezó a generar 20 megavatios el fin de semana.
Así, en el último mes se tienen 160 megavatios adicionales, lo que significa que el déficit de generación eléctrica se redujo un 20%. Poner en funcionamiento estas unidades de generación es parte del plan de recuperación que lleva adelante el gobierno y contempla tener disponibles 127 megavatios adicionales en los próximos 4 meses de generadores dañados en las centrales Aníbal Santos, Álvaro Tinajero, Trinitaria, Santa Elena y Gonzalo Ceballos. Son parte de los 700 megavatios de capacidad instalada en plantas termoeléctricas que están fuera de servicio. Según el ministro, debido a la falta de mantenimiento por la inoperancia de las pasadas autoridades del sector eléctrico. Ahora mismo todo mega disponible que tengamos lo tenemos que poner en operación. Estamos en una crisis y se prevé un estiaje en septiembre. Entonces yo no puedo tener máquinas que están compradas, devengadas, instaladas, no operativas. La recuperación de las unidades de generación térmica y las lluvias en el Austro, que mejoran los niveles de generación hidroeléctrica, permitieron suspender los racionamientos de energía previstos para esta semana. Durante la jornada, la cota del embalse de la Central Mazar superó los 2.123 metros sobre el nivel del mar. El crecimiento es sostenido, son 4 metros desde que inició el mes, aunque aún está lejos de su altura máxima de operación de 2.153 metros sobre el nivel del mar. Río abajo está Paute Molino, que también sufre los efectos de la sequía. El nivel de su embalse está en 1.981 metros sobre el nivel del mar, y si bien ha crecido 3 metros desde abril, también está lejos de los 1.991 metros que es su cota máxima. El gobierno cree que su política de estimular las nubes para que llueva en el Paute es una de las razones. En las últimas 2 semanas se han hecho 13 vuelos con ese objetivo para que los embalses se recuperen con miras al próximo estiaje. Aunque hay planes para comprar nuevos sistemas de generación, hasta el momento el gobierno no decide la mejor opción para hacer frente al déficit. Clima, estragos de las lluvias. Esta mañana empezaron a despejar uno de los tramos de la vía Cuenca-Molleturo que quedó bloqueado por los 2 aluviones en la parroquia Yayauxi en Azuay. Diego Cuenca describe la situación en esa carretera y en otra que también es en Morona, Santiago, donde cayeron incluso rocas gigantes de hasta 3 metros de altura. La mañana de ese lunes empezaron a remover los escombros que el sábado dejaron 2 aluviones en la parroquia Sayausí y que bloqueó 2 tramos de la vía Cuenca-Molleturo, el Empalme, el principal acceso a la capital Azuaya. La mayor afectación está en el kilómetro 14, donde cayeron 10.000 metros cúbicos de rocas y tierra. Para limpiarlos, la prefectura, el Ministerio de Transporte y el municipio de Cuenca están usando 3 retroexcavadoras y 8 volquetas. Hasta ahora han habilitado un carril de la carretera. El paso de vehículos es controlado porque deben atravesar la quebrada en medio del agua. Los pasajeros de las busetas tienen que bajarse y caminar para hacer transbordo. Según gestión de riesgos, una casa quedó destruida, una familia y un adulto mayor damnificados. El Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en 10 planteles y sus alumnos pasarán a modalidad virtual por seguridad. El alcalde indicó que hay más personas en riesgo y estima que la vía estará habilitada por completo este miércoles. Hemos pedido a las otras casas que también puedan abandonar los lugares. Estas personas se han resistido en primera instancia. Hemos pedido que el MIES pueda actuar de manera oportuna para precautelar la vida. El aluvión también perjudicó 2 hosterías en el kilómetro 18. La palizada y el agua aún caen por las escaleras de uno de los glamping, que son campamentos de lujo al aire libre. Incluso el vehículo de un huésped quedó atrapado entre los escombros. La correntada arrastró el criadero de truchas y destruyó la cocina. Las autoridades monitorean las quebradas y evalúan los daños que dejó el fenómeno natural. La vía que conecta los cantones Macas con Riobamba está cerrada desde el sábado debido a un deslizamiento de rocas de hasta 3 metros de altura. La afectación ocurrió en el sector Atillo, en pleno límite entre la provincia de Morona, Santiago y Chimborazo. Por esa carretera circulaban más de 1.000 vehículos cada día, principalmente transportando productos de la sierra hacia la Amazonía. Los pasajeros que van en buses tienen que hacer transbordo para continuar su viaje. Por ahora, un carril está habilitado,
pero únicamente para carros livianos, y aún no son retiradas las gigantescas piedras. En Orellana, 1.200 afectados dejó el desbordamiento de los ríos Napo, Coca y Payamino, pero apenas 20 personas se trasladaron a los 4 albergues temporales. Elizabeth Quesada informa que por la inundación se suspendió el servicio de agua potable. El desbordamiento de 3 ríos en la provincia de Orellana dejó bajo el agua 32 barrios en las riberas de la ciudad de Coca. El sector Unión y Progreso fue el más golpeado por la inundación. Solo en esta zona, el agua ingresó hasta 200 viviendas, dejando 800 personas afectadas. La mañana de este lunes, adultos y niños trataban de recuperar los enseres de sus viviendas. El cuerpo de bomberos ha intentado evacuar a los habitantes hasta 4 albergues temporales en el centro. Sin embargo, solo 20 personas acudieron hasta el mediodía. Las otras familias se niegan a abandonar sus casas por temor a la inseguridad, mientras 5 trabajadores del municipio de El Coca han habilitado un comedor comunitario en el centro para entregar 500 raciones alimenticias a los damnificados. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, hay 1.200 personas perjudicadas en todo el cantón. El 60% permanece sin agua potable, ya que el desbordamiento de los ríos Coca, Napo y Payamino causó daños en 2 plantas potabilizadoras. Además, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en todas las instituciones educativas de El Coca. Anunció que se desarrollarán de manera virtual hasta nueva orden. Suben a 84 los muertos por las inundaciones en el sur de Brasil. Miles de militares y equipos de rescate buscan a los 100 desaparecidos y auxilian a personas atrapadas en sus casas. Llueve sin cesar en Río Grande do Sul. La destrucción es extensa. Inundaciones, múltiples deslizamientos de tierra y más de 61 carreteras bloqueadas debido a los ríos desbordados. La región más golpeada es Porto Alegre, donde cientos de residentes huyen de las zonas afectadas o intentan refugiarse en este estadio. Otros duermen en sus autos parqueados en pasos elevados. Hasta ahora se confirma la muerte de 84 personas y 103 están desaparecidas. 421.000 casas siguen sin energía eléctrica y en 115 municipios no hay telefonía ni internet debido a los efectos del temporal. Más de 3.000 militares, bomberos y voluntarios trabajan en rescatar a centenares de personas que siguen atrapadas en diversas circunstancias. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva llegó el domingo a la región, sobrevoló la zona inundada, acompañado de ministros y congresistas. Las autoridades aseguran que las inundaciones han alcanzado la mitad del estado, provocando la mayor emergencia en su historia. La decisión de Hamás de aceptar el alto al fuego revive las esperanzas en Gaza e Israel. La población civil celebró el anuncio, aunque el gobierno de Benjamín Netanyahu dice que la iniciativa aceptada por el grupo palestino es muy distinta a la que ellos habían presentado. Por eso mantienen su plan para una incursión terrestre en la ciudad de Rafah. Después de meses de negociaciones, el grupo Hamás aceptó la propuesta de alto al fuego presentada por los negociadores de Egipto y de Qatar. Y en la ciudad de Dir al-Balá, en el centro de la Franja de Gaza, hubo celebraciones. La iniciativa plantea una serie de etapas, empezando por un intercambio de mujeres soldados israelíes secuestradas con la excarcelación de mujeres palestinas presas en Israel. Después de 11 días, las fuerzas israelíes tendrían que desmantelar sus instalaciones en el centro del territorio palestino y retirarse de algunos sitios clave para permitir el retorno de civiles a ciudades en el norte de Gaza. En Tel Aviv, familiares de los rehenes hicieron una manifestación para pedirle al primer ministro Benjamín Netanyahu que acepte también esta propuesta. Pero apenas ayer Netanyahu decía que no es posible poner fin a la guerra y permitir que luego Hamás retome el control de la Franja de Gaza para que reconstruyan su infraestructura militar y vuelvan a atacar a Israel. Que si los dejan intactos, otro atentado como el del 7 de octubre es solo cuestión de tiempo. De manera que Israel enviará una delegación para reunirse con los negociadores en Egipto y tratar una tregua en otras condiciones.
Por lo pronto mantiene la orden de evacuación para zonas del sur de la ciudad de Rafah. Unas 100.000 personas deben irse cuanto antes ante el plan de Israel de ejecutar una incursión militar terrestre. Miles se han ido ya. Y Naciones Unidas ha dicho que la orden de evacuación es inhumana, que en ese sitio hay 1 millón de personas. Israel ha lanzado desde el fin de semana una serie de ataques aéreos en la región y ha dicho que la incursión terrestre en Rafah se dará con o sin acuerdos para un cese al fuego. La empresa que proveía la alimentación en las cárceles también entregaba los desayunos escolares en el sistema fiscal desde el año 2015. Una vez que el presidente Daniel Noboa denunció a la factoría por supuestos vínculos con organizaciones delictivas, autoridades ahora buscan mecanismos que garanticen la alimentación para 1.500.000 alumnos, como lo informa Bessie Granja. El plan de alimentación escolar al fin renovará su menú, por una razón. Su proveedor fue suspendido por el Servicio de Contratación Pública Sercop. Se trata de la firma La Factoría, la empresa que también entregaba la alimentación en las 35 cárceles. El pasado 2 de mayo el gobierno presentó una denuncia en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado, algo que representantes de la empresa negaron y a su vez exigieron el pago de $30 millones que según ellos les adeudan desde diciembre de 2023. Un examen especial de la Contraloría General del Estado, realizado a los contratos de este y otro proveedor entre 2014 y 2018, muestra que desde ese entonces la factoría se encargó de la entrega de raciones alimenticias en escuelas en 8 provincias del país. Se calcula que solo entre 2017 y 2021 el Estado le pagó $324 millones. En ese mismo informe se alertó de anomalías como el incumplimiento en la entrega de las raciones y la falta de encuestas de satisfacción de la calidad del servicio y los productos. Esta mañana la ministra Alegría Crespo garantizó en Guayaquil, durante la inauguración del año escolar régimen Costa Galápagos, la entrega de las colaciones a 1.5 millones de estudiantes, de 7.700 planteles, con una inversión de $79 millones. Televistazo quiso saber cómo cumplirán esta meta, pero la cartera de Estado respondió por escrito que las instituciones educativas cuentan con un inventario suficiente en el país para este mes y que con el Sercop comenzarán la fase preparatoria de una nueva compra pública bajo un régimen especial para reemplazar en 8 provincias las raciones que recibían de la factoría. Según la ministra, también se estudia incorporar otro tipo de alimentos como vegetales y frutas, dejando atrás el menú del anterior proveedor. La deuda del Estado con proveedores, municipios y prefecturas asciende a $4.500 millones. Entre enero y marzo se han pagado deudas que corresponden al año pasado. Adriana Bermeo con las cifras. Los proveedores del Estado han realizado plantones para exigir el pago de sus recursos. Son parte de los acreedores del gobierno de Daniel Noboa. La suma de las cuentas por pagar del Estado ascienden a $4.500 millones según el último informe del Observatorio de la Política Fiscal con corte a abril. Los montos más altos corresponden a las deudas a proveedores que bordean los $900 millones, a los municipios $800 millones, a las prefecturas $571 millones y aunque es una cifra menor, también hay una deuda por la devolución del IVA a personas con discapacidad y de la tercera edad que hasta marzo era de $70 millones. Desde este mes, ese pago tendrá que ajustarse al 15% de este tributo. La otra mitad de la deuda corresponde a los pagos pendientes a la seguridad social, a juntas parroquiales, beneficios de jubilación, entre otros. Televistazo solicitó información sobre los pagos pendientes al Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no se recibió respuesta. Se conoce que en los primeros 4 meses del año los ingresos totales del Estado fueron de $7.591 millones. En este monto se incluyen $2.189 millones de ingresos temporales que provienen de los impuestos a las utilidades de las empresas y el aumento del IVA. Parte de los ingresos adicionales compensan la pérdida de $265 millones por el impuesto al patrimonio de las empresas que se cobró hasta el 2023.
Michael Fitzpatrick está terminando su misión diplomática en Ecuador. En sus casi 5 años de gestión, no dudó en señalar los alcances de la corrupción y fue un facilitador en el fortalecimiento de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. Embajadores hay de distinto tipo y Michael Fitzpatrick ha sido de los que en sus intervenciones dice mucho. Eso no es precisamente lo común, por lo que de allí devienen también los indicadores de su relevancia. Poco más de un año tenía el embajador de Estados Unidos en el país. Llegó en junio del 2019 cuando informaba del retiro de visas a 300 ecuatorianos a los que se investigaba por delitos de corrupción. El embajador decía que no querían a delincuentes ni su dinero en su país. Estamos aplicando sanciones penales y civiles y, por supuesto, negando visas a los corruptos y a sus familiares. Fitzpatrick sostenía que en la lucha contra la corrupción Ecuador tendría en Estados Unidos a un aliado, y bajo ese mantra sus intervenciones lo colocaban en el centro de las discusiones públicas del país. Quizás porque se atrevía a decir las verdades que los actores internos se negaban a exponer. Y no tenía reparos en remarcar la presencia del crimen organizado y el narcotráfico en las esferas de poder. Así se refería el embajador a los resultados electorales de las últimas presidenciales en Ecuador. Fue un firme sí a favor de la democracia y un fuerte no a los narcos, a los terroristas, a los narcoterroristas, y un no a sus testaferros que lavan su plata, tuercen los procesos legales o corrompen a funcionarios públicos. El embajador Fitzpatrick no dejó títere con cabeza. Lo mismo que habló de narcogenerales, refería a una justicia corrompida, a la infiltración de mafias en equipos de fútbol y medios de comunicación. Habló de lavado de dinero y también de testaferrismo. Cuando estos fallos dejan de administrar justicia y se transforman en un camuflaje para proteger a narcos, a matones o a sus testaferros, pagados para lavar su cara, su plata, su imagen público, la justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella. Esto al tiempo que trabajaba en la consolidación de Ecuador como socio estratégico de Estados Unidos, en un momento en el que los vientos políticos alejaban a otras naciones de la influencia de Washington. El resultado de esa gestión se evidenció, lo mismo en las 2 visitas de mandatarios ecuatorianos a la Casa Blanca que en los buenos oficios interpuestos para que el Ecuador cierre 2 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, si no se cuenta el del último abril. Asimismo, Fitzpatrick se convirtió en el canal que facilitó la llegada a Quito de altos funcionarios norteamericanos, desde el secretario de Estado Anthony Blinken hasta la comandante del Comando Sur, Laura Richardson. También durante su gestión se suscribieron 4 acuerdos de cooperación militar entre Estados Unidos y Ecuador, de interceptación aérea, de interceptación marítima, de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de lucha contra la delincuencia transnacional. Además, se trabajó ampliamente en la Ley de Innovación y Desarrollo para Ecuador, que espera su trámite en el Congreso de Estados Unidos. La de Fitzpatrick fue una diplomacia de micrófono abierto. Inusual, sí, pero que encontraba asidero en las revelaciones que la justicia desarrolló en el país. Al final, si el rol de un embajador es el de fortalecer las relaciones entre las naciones, Fitzpatrick lo cumplió a cabalidad. Y fue más allá, al poner más de una vez al país frente a un espejo. Países del sudeste asiático enfrentan una intensa ola de calor. Las temperaturas superan los 45 grados centígrados y la sensación térmica es de más de 50. Incluso Filipinas inició un programa de cortes de cabello gratuitos para mantener frescos a sus habitantes. Meris González con los detalles. Autoridades de Tailandia lanzaron una alerta para evitar cualquier actividad al aire libre entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, para evitar golpes de calor luego de que las altas temperaturas mataran a 30 personas en un mes. El clima es sofocante. Los termómetros rondan los 47 grados y la sensación térmica ha llegado a 52. Pero muchos comerciantes se siguen exponiendo. Dicen que no pueden dejar de trabajar. En Filipinas, la municipalidad de Mandaluyong inició un programa de cortes de cabello gratuitos para mantener frescos a sus habitantes en medio de las altas temperaturas. El servicio ha tenido bastante acogida entre hombres y mujeres. Los termómetros filipinos han llegado a los 51 grados al mediodía. Bangladesh comenzó
comenzó su tercera semana de ola de calor, la más sofocante de los últimos 60 años. Superaron los 50 grados la semana pasada y desde entonces han suspendido clases y actividades al aire libre. Además, camiones recorren las calles rociando agua para intentar refrescarlas. Hay 33 millones de afectados y la mayoría son niños, por lo que UNICEF publicó recomendaciones especiales para no exponerlos al sol y llevarlos al hospital si presentan síntomas de desvanecimiento. Así también Vietnam, Myanmar, Camboya, Indonesia y zonas de India están en emergencia ante las condiciones extremas. La farmacéutica británica AstraZeneca dejará de comercializar su vacuna para el COVID-19 en la Unión Europea desde mañana. El laboratorio dijo que cerrará así su contribución para superar la pandemia debido a la caída en la demanda de las dosis. Aunque la empresa ha negado alguna relación, su salida de circulación se da luego de que confirmaran que su vacuna puede causar trombosis como efecto secundario. El conservador José Raúl Mulino ganó las elecciones en Panamá. El tribunal lo confirmó anoche. Mulino entró a la carrera presidencial solo 2 meses antes de los comicios como reemplazo del exmandatario Ricardo Martinelli, inhabilitado por una condena por corrupción, informa Pedro Jiménez. Las elecciones presidenciales de Panamá se definen en una sola vuelta y por mayoría simple. De ahí que José Raúl Mulino, con algo más de 34% de votos entre 8 candidatos, fue declarado como mandatario electo al final de la jornada del domingo. Con el voto mayoritario del pueblo panameño. Es un abogado y político de 64 años que ocupó el Ministerio de Seguridad en la presidencia de Ricardo Martinelli, que era la primera carta del partido realizando metas, pero que no pudo postularse por tener una condena a 10 años de cárcel por blanqueo de capitales y que ahora se encuentra exiliado en la Embajada de Nicaragua en Panamá. Aún así, Mulino ha reconocido la influencia de Martinelli en su elección, que ganó, entre otras cosas, con la promesa de recuperar la economía. Pero además de luchar contra el desempleo y en cuestiones migratorias, ha ofrecido cerrar el paso por la selva de Darién, una peligrosa ruta terrestre usada por miles de personas todos los días en su tránsito hacia México y los Estados Unidos. Su candidatura había sido impugnada al no haber pasado por un proceso de primarias, pero a última hora, a 2 días de las elecciones, la Corte Suprema declaró que era constitucional y tuvo vía libre para participar. Ahora, José Raúl Mulino asumirá la presidencia de Panamá el 1 de julio. La compra de los trenes del Metro de Quito sin el componente de mantenimiento generó un cruce de acusaciones entre el alcalde Pavel Muñoz y Mauricio Rodas, quien también administró la ciudad. El municipio busca ahora mediar con la empresa que vendió los trenes para contratar el mantenimiento, pero con el precio de hace 10 años. ¿Cuál es la oferta actual? Fabiola Santana con el reporte. La falta de mantenimiento y aire acondicionado genera un cruce de acusaciones entre el exalcalde Mauricio Rodas y Pavel Muñoz. El alcalde de Quito responsabilizó a Rodas de comprar en el 2014 los trenes del metro sin mantenimiento. Es inaudito que su coideario Mauricio Rodas haya contratado los trenes sin mantenimiento. Es inaudito que su coideario Mauricio Rodas haya contratado los trenes sin lo que ahora se quejan, aire acondicionado. La reacción de Rodas llegó luego de 4 horas. Criticó a Muñoz por atribuirse como propia la obra emblemática, pero no cumplió con su única responsabilidad en casi un año de gestión: contratar el componente de mantenimiento. Es increíble que encima pretende echar la culpa a los demás de una responsabilidad que solo es suya. Yo construí el metro y dejé lista una hoja de ruta para su operación y mantenimiento integral, que Muñoz no ha seguido. Más allá de las acusaciones mutuas, incluyendo a Rodas, Jorge Yunda y Santiago Guarderas, han pasado 3 administraciones que dejaron de lado la contratación del mantenimiento del metro. La empresa española CAF, que fabricó los trenes en el 2014, ofertó dar el mantenimiento por $14 millones. El 5 de abril, la actual administración abrió el proceso para contratar, bajo régimen especial, directamente a la española CAF. Pero el 29 de abril, la compañía desistió de participar
participar, argumentando que no era conveniente para sus intereses hacerlo por 14 millones, pide 35 millones. El municipio de Quito pedirá a la Procuraduría del Estado su mediación para llegar a un acuerdo con CAF. Y de esa manera nosotros creemos que podríamos saldar el tema máximo en los próximos 90 días, incluido ya la contratación. Si falla la mediación, el Metro de Quito lanzará un nuevo concurso, aunque según el funcionario esto no es lo más viable. Porque tenemos dependencia tecnológica, porque todos los repuestos que están en los trenes son marca CAF. Si yo hiciera con otra marca, esa tercera marca tendría que comprarle a CAF los repuestos para que CAF pueda instalarlos en mis trenes. Entonces ahí estaría haciendo una triangulación innecesaria. El Cabildo intenta tranquilizar a los usuarios y asegura que el mantenimiento sí se realiza y está a cargo de 8 personas que trabajan en el metro, aunque en la realidad, según evidenció Televistazo, esto no ocurre. En el Complejo Judicial Norte en Quito se desarrolla el juicio de lavado de activos contra los supuestos socios y testaferros del narcotraficante Wilder Sánchez, alias Gato Farfán. También fueron convocados el narco y miembros de su familia, pero no son parte de esta audiencia. Fabiola Santana explica los motivos. Un juez anticorrupción reinstaló el juicio de lavado de activos contra miembros de una red encabezada por el narcotraficante Wilder Sánchez, alias Gato Farfán. En esta audiencia, que se extenderá hasta el jueves, son juzgados 4 de los supuestos socios y testaferros del narco y 5 empresas con las que lavó 17 millones de dólares entre 2017 y 2022, según la Fiscalía. El juicio contra alias Gato Farfán por este mismo caso está en suspenso, pues no ha comparecido. Está preso en Estados Unidos para enfrentar otros cargos por narcotráfico. A ese país fue extraditado desde Colombia en febrero pasado. Su pareja, suegra y 3 hermanos tampoco son parte de esta diligencia porque están prófugos. La Fiscalía, en este primer juicio de lavado de activos, buscará demostrar cómo ingresaron los dineros ilícitos al sistema financiero nacional. Según el Ministerio Público, en abril de 2017, el narcotraficante constituyó la empresa camaronera Sun Farmar en sociedad con sus hermanos. Su esposa, Mónica Chávez, creó otra empresa, Crealto, cuyos principales clientes eran Sun Farmar y otras 3 compañías vinculadas a los 4 socios y testaferros de Gato Farfán, ahora juzgados. Según la Fiscalía, estas empresas facturaban entre ellas aparentando incrementar ingresos para luego adquirir propiedades. El narcotraficante ya estuvo preso en Ecuador en 2013 por enviar cocaína al cartel de Sinaloa en México, pero salió un año antes de cumplir su pena. Siguió operando en silencio y se volvió a saber de él con su detención en Colombia y extradición a Estados Unidos. Alias Estimado, uno de los operadores del narco Leandro Norero, denuncia que Ronnie Aliaga y Javier Jordán pretenden que cambie su testimonio a cambio de dinero. Lo dijo en la audiencia del caso Metástasis, que continuó hoy en la Corte Nacional. La tarde de este lunes se reinstaló la audiencia del caso Metástasis. 6 procesados pidieron que se cambie la prisión preventiva por otra medida. Entre ellos, el expresidente del Consejo de la Judicatura y ex juez nacional Wilman Terán y Elibe Angulo, alias Estimado, uno de los operadores del narcotraficante Leandro Norero. Angulo alegó enfermedad para solicitar su libertad, pero también denunció que su hermano recibió una llamada internacional de un emisario de Javier Jordán y Ronnie Aliaga, quienes enfrentan cargos en esta causa y están prófugos. Le ofrecieron dinero para que cambie el testimonio anticipado que rindió el 28 de marzo, cuando confirmó que Aliaga es el ruso que aparece en los chats de Norero, que el exasambleísta respondía a Jordán y que el narcotraficante financiaba su accionar en la Asamblea Nacional en contra de Fernando Villavicencio. También contó que Norero le entregó un vehículo blindado. El testimonio de alias Estimado incluyó, además, información sobre cómo manejaron causas de la red de Norero y del alcalde de Manta asesinado Agustín Intriago en la Corte Nacional. Elibe Angulo pidió al juez Felipe Córdoba que en lugar de la prisión le dicte prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad, y responsabilizó a Jordán y Aliaga si algo le pasa. Javier Jordán está en Miami y Ronnie Aliaga está en Venezuela, según informó su exesposa.
La fiscal Salazar se opuso, insistió en que los imputados que están presos sigan en la cárcel y solicitó que se congele las cuentas y bienes de los 52 implicados por un monto de $5.2 millones, 100,000 cada uno. Hasta el cierre de este informe, el juez escuchaba la respuesta de los procesados. La nueva evaluación a jueces de la Corte Nacional y jueces provinciales va a incluir un análisis de probidad por la reciente infiltración del crimen organizado en la función judicial. El proceso no se lleva a cabo desde el año 2017, pese a que está en la Constitución. Luisa María Heredia con el informe. La vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goya, es quien se principalizó en febrero en reemplazo de Javier Muñoz tras su renuncia al cargo desde la cárcel, donde cumple prisión preventiva por el delito de obstrucción a la justicia. Promueve un proceso de depuración profunda de la función judicial. Según ella, empezará en el segundo semestre del año con la evaluación de los 1.891 jueces que hay a escala nacional, bajo 3 parámetros. Relacionado con la productividad que han tenido los jueces y juezas en este periodo, calidad que tiene que ver con el desempeño de los jueces y juezas durante este periodo y también el de la probidad. La evaluación estará a cargo del Pleno y la Dirección General de la Judicatura. La nota mínima será 80 sobre 100. Después de los jueces, se planea evaluar de forma progresiva al resto de funcionarios. Los secretarios, los equipos de apoyo, los equipos técnicos, pero también los funcionarios que forman parte de Fiscalía y de Defensoría Pública. La propuesta para el proceso de evaluación general a todos los funcionarios de la función judicial, al igual que el proyecto de reglamento para evaluar a los jueces, ya han sido socializados y están a disposición del Pleno del Consejo. Incluso ya tienen detractores. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces lidera ese grupo. En un comunicado difundido en redes el fin de semana, aseguran que la iniciativa vulnera derechos constitucionales, sin precisar cuáles. Las revelaciones de los casos Metástasis, Purga y Plaga dejaron claro que en Ecuador el sistema judicial tocó fondo. En las 3 investigaciones se evidencia el grado de infiltración que logró el crimen organizado en la estructura de la función judicial. De hecho, hay funcionarios del Consejo de la Judicatura y 24 jueces, exjueces y secretarios de la Corte Nacional, de cortes provinciales y de dependencias jurisdiccionales involucrados. La mayoría no fueron sometidos a una evaluación de desempeño que se exige en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial. Guayas es clave dentro del mapa de criminalidad. Es la provincia más peligrosa, donde atacan 13 de los 22 grupos terroristas que hay en el país. Merlin Ochoa informa que en poco tiempo esa jurisdicción ya tiene un segundo gobernador. El gobierno de Daniel Noboa comenzó hace 6 meses y ya va por su segundo gobernador de Guayas. Vicente Aguap, abogado y máster en Derecho de Empresas, pasó de viceministro de Seguridad en el Ministerio del Interior a este nuevo cargo. El reto para Aguap es enfrentar la inseguridad. Con 25 cantones donde viven 4.392.000 personas, Guayas es la provincia más peligrosa del país. Desde enero hasta la primera semana de abril, 625 personas fueron asesinadas. También es un territorio atacado por los extorsionadores. Según la Fuerza de Investigación contra este delito, del 17 de marzo al 28 de abril, en la zona 8 que agrupa Guayaquil, Durán y San Borondón, receptaron 970 casos, superando a las provincias de El Oro y Manabí juntas con 343 y 253 denuncias respectivamente. Guayaquil, la ciudad más poblada, es también la de mayores índices delictivos. En algunos delitos hay mejores cifras. Desde el 1 de enero hasta el 5 de mayo de 2023 se reportaron 775 asesinatos, mientras que en el mismo periodo de 2024 la cifra bajó a 483. Los asaltos y robos pasaron de 6.016 en 2023 a 5.515 en 2024. Sin embargo, otro delito, el de secuestros, se triplicó de 24 a 80. El registro policial determinó que en Guayas operan 13 de las 22 organizaciones criminales consideradas como terroristas por el Estado, que han amenazado a 7 alcaldes de la provincia. No hay guardaespaldas para tanta gente.
52 autoridades de cantones o provincias tienen protección del Estado, pero parte de su seguridad está a cargo de agentes de la Unidad de Policía Comunitaria, las UPC. Ese grupo será capacitado en junio y ya cuenta con apoyo de grupos de élite. 42 alcaldes, 7 prefectos y 3 gobernadores fueron amenazados y tienen equipos de seguridad. Todos pasaron por el análisis de riesgo personal que los clasifica en 4 niveles. Muy alto es custodiado por hasta 10 policías, alto por 4, medio por 3 y bajo por 2. La mayor cantidad de amenazas ocurren en Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro, donde operan organizaciones narcocriminales. En el caso de los alcaldes, la custodia es mixta. Los policías trabajan con guardias privados, cuyo salario es pagado por cada municipio, que invierte un promedio de $50,000 al año solo en sueldos. Súmele el costo de un vehículo blindado, esto dentro de nuestro corto presupuesto es significativo. Lamentablemente la situación de inseguridad nos obliga a estar resguardados. Los policías que los custodian son, según la ley, agentes de la Unidad de Policía Comunitaria. Han recibido entrenamiento para combatir al crimen organizado, pero desde junio se capacitarán en operaciones de seguridad y protección a personas en riesgo. Otros grupos han llegado a esos lugares. Sobre la base de ello, Policía Nacional está articulando unidades del eje preventivo, investigativo e inteligencia para mitigar toda amenaza que esté orientada hacia esas autoridades. Los comandantes de los circuitos que lideran a los guardaespaldas son coroneles de operaciones especiales GOE, Especial Móvil Antinarcóticos GEMA y de Intervención y Rescate GIRI. Tienen ellos conocimientos de uso de armas largas, armas cortas y, como les repito, lo que estamos haciendo nosotros, actualizándoles con nuevas técnicas a nivel nacional mediante vía virtual y también otros sistemas que tiene la Policía Nacional. Atender la seguridad ciudadana y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas. Desde el 17 de abril entrenarán a 150 policías comunitarios que verán sumarse a su pistola, un fusil y chalecos con mayor capacidad de protección. Mañana, en la última entrega de este especial de Televistazo, el custodiado, para mantener la protección policial, debe someterse a las órdenes del jefe de seguridad, perder su privacidad y no asistir a eventos sociales. La asambleísta del correísmo Mónica Palacios fue sancionada por acoso laboral. El Consejo Administrativo de la Legislatura, el CAL, la suspendió por 2 meses sin sueldo. Paul Romero explica por qué. La asambleísta Mónica Palacios de la bancada de la Revolución Ciudadana fue suspendida por 60 días sin remuneración. Este lunes el Consejo de Administración Legislativa CAL sancionó a la legisladora correísta por acoso laboral, una falta administrativa muy grave, según el artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La denuncia en contra de Palacios fue presentada en marzo pasado por Emilio Flor Zambrano, colaborador de la bancada oficialista, al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. Según el denunciante, a finales de 2023, la legisladora intervino en el debate de la Ley Económica Urgente de Eficiencia Económica en la Comisión de Desarrollo Económico, sin autorización de la presidenta Valentina Centeno. Esto generó un conflicto con el funcionario por haberle retirado el micrófono durante la sesión. La parlamentaria lo expuso públicamente en sus redes sociales, lo cuestionó y exigió que sea sancionado, pero la denuncia no prosperó. Flor Zambrano la contradenunció. El CAL concluyó que Palacios incurrió en una conducta atentatoria en contra del funcionario por menoscabar su integridad, además porque recurrió a terapia psicológica. La bancada de la Revolución Ciudadana rechazó la resolución del CAL por considerar la violencia política. A favor de la sanción de Palacios votaron el presidente de la Asamblea, el segundo vicepresidente Egner Recalde, Alexandra Castillo de Construye, el oficialista Diego Matovelle y Jorge Aycaturri. La empresa rusa Tiasmash sigue trabajando en la instalación de los equipos electromecánicos de la central Toachi Pilatón y se mantienen conversaciones con Selec y también con el Ministerio de Energía hasta llegar a un acuerdo sobre su pedido de prorrogar
el contrato y que le paguen 54 millones de dólares adicionales. El ministro de Energía, Roberto Luque, dijo que las conversaciones siguen por buen camino, pese a que vencieron los 7 días de plazo que dio para solucionar ese problema. La intención del gobierno es reconocer parte de las exigencias de la empresa y lograr que concluya los trabajos y ponga en funcionamiento completamente la hidroeléctrica hasta diciembre para contar ya con 200 megavatios adicionales para el país. A más de un exfuncionario de su gobierno implicado en casos de corrupción, el expresidente Rafael Correa ha dicho no conocerlo para intentar tomar distancia del delito y la investigación. Ocurrió ya con Carlos Polit, el excontralor, luego de que fuera declarado culpable en el juicio en Estados Unidos. Luisa María Heredia con el análisis. No lo conozco es una de las expresiones que más utiliza el expresidente Rafael Correa. La última vez que escribió una frase similar en X fue el martes. Reaccionó a una publicación que identificaba al excontralor Carlos Polit, declarado culpable de lavado de activos en Estados Unidos, como escudero del correísmo. El tuit dice: Polit encabezaba la terna enviada por el Congreso, que era como se elegía contralor en ese entonces, cuando apenas yo había llegado al gobierno en 2007. Elegía el primero de la terna. No conocía a ninguno de los tres. Así Correa desconoció al exfuncionario al que cuando era presidente halagó y llamó contralor de lujo, ejemplo de futuras generaciones. En marzo hizo exactamente lo mismo al referirse a Leandro Norero, alias El Patrón, cuyo compañero de celda testificó haber visto al narcotraficante hablar por videollamadas con el exmandatario, al que llamaba Mashi. Yo jamás hablé con Leandro. Imagínate un expresidente hablando con Leandro Norero. Norero y Correa aparecen juntos en una fotografía tomada en 2009, cuando se realizó el proceso de pacificación de las pandillas urbanas Latin King y Ñetas. Incluso al ex ejecutivo en Ecuador de la constructora brasilera José Conceição Santos, el delator de los sobornos. Rafael Correa aseguró no conocerlo. En abril de 2020 tuiteó: testimonio sin prueba material alguna de un corrupto confeso, Conceição Santos, al cual no conozco. Con Santos Correa también aparece en una foto que divulgó Fernando Villavicencio en este tuit, que data de enero de 2020. Rafael Correa ha negado cualquier relación con los ejecutivos de la firma, pero aquí se lo ve junto a Santos, posteó Villavicencio. Y así muchos más, como Alex Bravo, gerente de Petroecuador en su gobierno. En mayo de 2016, cuando Bravo fue detenido por tráfico de influencias, también el entonces presidente intentó desvincularse del caso diciendo que no lo conocía. Créame que yo ni me acuerdo de Alex Bravo. Alex Bravo se llama, ¿no? Ya. Él es un funcionario de carrera, entró antes de nuestro gobierno, ¿no? Fue escalando puestos, yo ni lo conocí. Pero lo cierto es que también estuvieron juntos en eventos públicos. Y cuando no ha podido negar que conoce a alguien, lo que ha hecho el expresidente Rafael Correa es tratar de librarse de cualquier responsabilidad, como en el caso Sobornos, en que fue sentenciado a 8 años de prisión luego de que su ex asesora de despacho, Pamela Martínez, confesó haberse hecho cargo de la contabilidad de las coimas para las campañas de Alianza País. Correa lo que repite es que él nunca se enteró. Con este posteo de septiembre de 2022, Pamela Martínez dijo que yo sabía de sus triquiñuelas, lo cual es falso, escribió. Otra práctica común en el expresidente son los cambios de versión. Pasó con su primo Pedro Delgado, a quien puso al frente del Banco Central y luego fue sentenciado por peculado bancario y enriquecimiento ilícito. En noviembre de 2012 lo defendió. Un año llevan tratando de despedazar, de linchar mediáticamente a Pedro Delgado. Primero que se había comprado una mansión, ¿se acuerdan o no? Luego $200.000 de efectivo en transferencia. Todo es mentira. Un mes después lo acusó. El caso de Pedro Delgado. Tremenda traición a la revolución. Delgado desde Miami, a donde huyó, hasta desmintió en eso a Correa. Declaró que salió del país tras un acuerdo con el correísmo que incluso le asignó un abogado para su defensa. Ecuador, con el paso de los años, no logra resolver ni un solo problema. Falta un Estado fuerte y una sociedad participativa y unida. Cada año el país enfrenta exactamente los mismos temas. A continuación, un resumen del análisis que Políticamente Correcto expuso en su última edición.
Niños y niñas que no pueden volver a la escuela por las malas condiciones en que se encuentra. Es una realidad que en cada regreso a clases se evidencia. Pasa lo mismo con los casos de dengue en temporadas de lluvias fuertes o con los apagones cuando las sequías son extremas. Siempre, aunque transcurran los años, el país sigue enfrascado en los mismos temas. ¿Por qué Ecuador no puede resolver un solo problema? Para Juan Cubi, político y catedrático invitado al programa Políticamente Correcto, hay un trasfondo cultural. Nosotros venimos arrastrando desde hace 500 años, desde la colonia, desde la república, una cultura de las élites que miran solamente sus intereses y le dan la espalda al resto del país. Abelardo Pachano, economista y columnista de opinión, quien también formó parte del panel, considera que hacen falta dos condiciones fundamentales en la organización del país. Por un lado, un Estado fuerte, un Estado que sea capaz de combatir la violencia, de implantar la ley, de respetar los derechos humanos y de ofrecer servicios públicos eficientes. Y por el otro lado, una sociedad también fuerte, que identifique perfectamente los objetivos que tiene y que controle al Estado. Una sociedad empoderada que no se quede esperando a que el Estado le resuelva todos los problemas, añade la periodista de investigación y escritora Mónica Almeida. Deberíamos como sociedad plantearnos al menos 5 objetivos y tratar de, con base a esos objetivos, ir de la mano con el Estado tomándole cuentas sobre estos objetivos. Los movimientos sociales, los sectores empresariales y los colegios profesionales, al igual que la academia, son los llamados a generar espacios de diálogo en los que se propongan soluciones a los problemas. Si hay una agenda de unidad, un acuerdo nacional, concluyeron los panelistas, será más difícil para los políticos no darle seguimiento y prioridad a las metas que sus electores quieren alcanzar. Y cada año el libro de los récords Guinness incluye a personas de todo el mundo que logran hazañas. Por ejemplo, grandes platos de comida, piezas novedosas de arte y también logros deportivos increíbles. Con Ileana Suárez conozcamos las nuevas marcas. En Francia, un grupo de panaderos cocinó el baguette más largo del mundo. Tiene 140,53 metros de largo. Fue preparado durante un evento gastronómico en las afueras de París. Así, los franceses arrebataron el récord que tenían los italianos desde 2019, con un baguette de 132 metros. Los franceses cocinaron el baguette en un horno construido especialmente para esta ocasión. En Alemania, en el estadio de Schalke, decenas de futbolistas aficionados crearon la pintura más grande del mundo. Usando mochilas llenas de pintura acrílica, jugaron y recorrieron un gran lienzo que cubrió toda la cancha. El resultado fue una imagen colorida de 13.000 metros cuadrados, que será recortada en varias piezas para su venta. Los fondos se destinarán a una fundación para niños en situación vulnerable. En Canadá, una mujer de 58 años estableció un nuevo récord, la plancha abdominal femenina más larga. Donna Jean Wild logró mantenerse en esa posición por 4 horas, 30 minutos y 11 segundos. La mujer vive en Alberta, tiene 5 hijos y 12 nietos y estuvo acompañada de su familia durante el tiempo que duró la prueba. Mientras tanto, Keith Boyd, un atleta británico de 57 años, espera la confirmación de su récord, pues ha recorrido caminando y trotando 11.000 kilómetros en 270 días a lo largo de 9 países, desde Ciudad del Cabo en Sudáfrica hasta El Cairo en Egipto. A su paso por el norte de Etiopía enfrentó un intento de secuestro, del que afortunadamente logró escapar, y ahora espera que la Asociación Guinness certifique su hazaña. Según el INAMI, se prevén lluvias de variable intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí. En la Amazonía las lluvias serán leves, mientras que provincias como Tungurahua, Imbabura y Napo registrarán mañana un índice muy alto de radiación solar. Gracias por su sintonía, amigos, y confianza de siempre. Mañana en contacto directo estarán César Martín Moreno, ministro de Telecomunicaciones, para analizar cómo avanzan las negociaciones con las telefónicas privadas. También Lolo Echeverría, analista político, para hablar sobre los camisetazos que ahora los dueños de algunos partidos sí quieren sancionar. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches y buen inicio de semana.